Saludos, mi nombre es Santiago Cabrera y junto a mi compañero Luis Alviar hemos preparado una serie de experimentos que tratan sobre el magnetismo y la electricidad, en los cuales vamos a demostrar cómo esto se relaciona. En el primer experimento hemos preparado un electroimán. ¿Cómo lo hemos hecho? Con la ayuda de este cable magneto. En realidad es un cable de cobre, simplemente que en lugar de tener un revestimiento de caucho, de plástico, como solemos ver en todo tipo de cables, este está aislado mediante un esmalte, ¿sí? Por eso tiene ese color brillante característico, y lo que hemos hecho es envolverlo varias veces. Esta básicamente se convierte en una bobina, también conocido como un solenoide. Lo que hemos hecho es introducir en medio varios clavos, tornillos de hierro, porque tiene propiedades que facilitan la conductividad magnética. Como podemos ver, por ahora tenemos aquí otros clavos de hierro, pues no tiene ningún efecto, pero cuando nosotros conectemos aquí esta batería por un extremo, por el otro, entonces aquí va a empezar a haber un flujo de electrones. Entonces esa corriente eléctrica va a permitir que se cree un campo magnético alrededor, lo cual va a ayudarnos a atraer estos otros clavos y vamos a ver el efecto. Entonces vamos a ver aquí, al conectarlo, generalmente solemos ver una pequeña chispa a veces. Y bien, entonces lo que hacemos es sencillamente acercarnos y ahora esto va a funcionar como un imán. Como podemos ver, incluso se pueden enlazar. No es tan fuerte como otros imanes, pero vemos que sí tiene la suficiente, el campo magnético que se crea es lo suficiente grande para transmitirse de un clavo hacia el otro. Y para verificar que esto no es un truco, no es un imán que ya está metido ahí, pues vamos a ver el efecto, lo que ocurre, cómo desaparece el magnetismo cuando abrimos el circuito, cuando desconectamos así. ¿Sí? Una vez más, vamos a alimentar nuestro electroimán y vamos a acercarnos a los clavos de hierro. ¿Sí? Una vez más desconectamos y vemos el efecto. ¿Sí? Para este siguiente experimento hemos preparado un generador eléctrico. Para eso lo único que necesitamos es un motor de corriente continua que podemos encontrar incluso en algunos juguetes. Por ejemplo, yo tengo este que ya tiene una ruedita incorporada. El principio del generador eléctrico es el mismo, pero funcionando inversamente al de un motor eléctrico. Lo que hacemos normalmente en un motor es alimentarlo, ¿sí?, en sus terminales con polaridades de energía positiva y negativa. Si conectamos al revés, pues el motor sencillamente, la mayoría de motores, sencillamente va a girar a la inversa las ruedas. Entonces lo que vamos a hacer aquí en el principio de generación es que yo le voy a dar el movimiento internamente. Esto va a generar movimiento en los campos magnéticos que ya tiene el motor adentro y vamos a ver cómo en cambio se genera electricidad acá. Lo interesante de esto es que no estamos usando ninguna batería, ninguna fuente externa, solamente con el movimiento. El efecto es el siguiente. Podemos ver que los LEDs se alternan para prenderse. La razón de eso es porque conecté contrarios, es decir, el uno espera el positivo por este lado y el otro el positivo por este lado. Y por eso funcionan alternándose. Si giro en este sentido se prende el rojo, si giro en este otro sentido se prende el verde. Hablando con el tema de los experimentos magnéticos, yo voy a continuar con lo que es la construcción de una brújula. Si observamos acá, hay una pequeña aguja, pero esto es solo una aguja normal flotando, ya que trata siempre de acercarse al imán. Y si dejo el imán acá lejos de la vista y simplemente le muevo, vemos que no toma ninguna orientación, simplemente se queda como está. Entonces, para convertir esta pequeña aguja en una brújula, lo primero que vamos a hacer es pasarle en el imán. Vamos a pasarle en el imán varias veces para imantarle. Ya una vez magnetizada la aguja, el siguiente paso es hacerle flotar, para lo cual cogemos el trozo de papel
y le ponemos abajo de la aguja como una balsa. Ahora esto, y con mucho cuidado, hay que hacerle que nos sujete la aguja. Le ponemos en el agua y con mucho cuidado ponemos la aguja encima. Una vez hecho esto, podemos empezar a ver cómo la aguja se empieza a ir hacia una dirección. Así que si esto le giro, no hay problema porque la aguja se empieza a mover hacia una dirección, empieza a apuntar. Entonces empieza a servir ya como una verdadera brújula. Y acá voy a coger este celular y voy a poner una brújula acá. Ahí vemos cómo están apuntando en la misma dirección. Si le giro, y ahí está construida nuestra brújula casera. Continuando con los experimentos, el siguiente es responder una pregunta que posiblemente muchos de nosotros no nos hayamos hecho. ¿Cuál es la relación entre temperatura y magnetismo? Pues puede ser que no haya relación directa, si es que no estamos metidos en el mundo del magnetismo. Si no tenemos los suficientes conocimientos de esto, podemos pensar que no pasa nada. Pero resulta que a finales del siglo XIX se descubrió que mientras mayor sea la temperatura, menor ferromagnetismo existe. Es decir, un material se ve menos atraído por los campos magnéticos, hasta llegar a cierto punto denominado temperatura de Curie, en el cual el material simplemente pierde su capacidad magnética. Y para demostrarlo he construido el siguiente esquema. Acá tenemos una aguja, una típica aguja de coser, y este es un imán de computadora. Ahí, como podemos ver, la aguja está siendo atraída por el imán. Pero ahora lo que voy a hacer es prenderle, con cuidado de no quemar el hilo. Y como se pudo observar, la aguja perdió, debido a la temperatura, perdió sus propiedades magnéticas. Pero esto no quiere decir que deja de ser ferromagnético. Si le quitamos esa temperatura externa alta, pues resulta que vuelve a ser atraída. Pero en caso de que este hubiese sido un imán, hubiera perdido por completo la capacidad de ser imán. Se comportaría únicamente como esta aguja, atraída por campos magnéticos.